8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito, que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Barrera, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted sabe cómo terminó el 2021 la capital y hay muchos retos por venir en este presente año. Felicidades también para usted, un feliz año, doctor Barrera. El metro, se espera que el metro se pueda se le pueda poner en funcionamiento en el último trimestre del presente año. Eso es un ofrecimiento hecho por las actuales autoridades municipales. ¿Cree usted que va a ser posible? ¿Cuáles son los retos que tiene la ciudad de Quito para este 2022? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, un gusto, Alexis, a través de ustedes un saludo afectuoso a la radio y a quienes día a día lo siguen, que tengan un excelente 2022, que sea de éxitos, de unidad, de prosperidad, de esfuerzo compartido. La ciudad ha vivido este año muchas dificultades, ¿no? Probablemente uno de los puntos más críticos a lo largo de no sé cuántas décadas de vida institucional. Y creo que lo que estamos enfrentando ahora es probablemente el desarrollo, digamos, de un programa, de una alcaldía que ojalá pueda concentrarse en aquellos elementos que han sido planteados, ojalá pueda lograr un mínimo nivel de reinstitucionalización, ojalá pueda efectivamente resolver cosas en relación al metro y al sistema de transporte público que estuvieron formuladas hace prácticamente 3 administraciones ya en este punto. Ojalá pueda recuperar una cierta capacidad de intervención en las zonas más abandonadas de la ciudad y ojalá pueda acometer un acompañamiento al proceso de reactivación, no solamente económica, sino fundamentalmente social. Es una ciudad muy golpeada por la pandemia, por la pobreza, por los temas de empleo, por el sufrimiento de muchas familias. De manera que yo esperaría que este conjunto de elementos, que no creo que habría que esperar de esta gestión, grandes transformaciones. Vamos a tener un año que ya a mediados de año probablemente se viva un entorno de carácter más electoral. Me parece que la propia constitución del Consejo es altamente inestable. Yo creo que más allá de la discusión que podemos tener desde el punto de vista legal, es una gestión y es una administración que adolece de temas de legitimidad de origen, digamos, no es una administración que ha ganado en las elecciones, que tiene fuerza política, que va a poder impulsar grandes cambios, pero yo por eso digo, ojalá que haya este acuerdo de mínimos. Usted ha señalado varios, yo coincido plenamente, el tema del metro, ojalá hagan bien las cosas. Ahí se plantean, he escuchado a veces declaraciones grandilocuentes de que ojalá no se convierta en un botín político, ojalá no se convierta en un botín político, tampoco en el negocio de ningún banco, porque usted entenderá precisamente, digamos, que la gestión del metro va a implicar la gestión, digamos, de un circulante de largo plazo. Ojalá haya un criterio absolutamente técnico y transparente para que no se monten ningún tipo de cosas ad hoc, para que sea una licitación pública internacional, muy probablemente con algún operador público, en el que sin perder la titularidad de la gestión del metro, el municipio pueda acompañarse efectivamente de alguien que ya lo ha hecho. Esta discusión que estamos teniendo ahora es una discusión que está escrita en los documentos de planificación desde hace 8 años. Y entonces es inadmisible cómo no se ha avanzado en esa dirección. Escuché hace un momento en el inicio de la entrevista, digamos, el desarrollo desde Labrador hasta Carapungo es una cosa que estaba planificada y realizados los estudios hace 8 años. Es que es increíble, digamos, es increíble, y ha habido toda esta discusión de que vamos a extender el metro, vamos a llevarlo acá. Por favor, terminen bien, operen y desarrollen el sistema para que funcione. Organicen las rutas y frecuencias para que éstas alimenten el sistema integrado y troncalizado y no al revés. Lo que no puede ser es que los señores, por la importancia y poder que tengan de los buses, digamos, sean quienes impongan en definitiva el ritmo y la lógica de la movilidad. Esto no puede ser. Ya se les hizo una transferencia enorme de un subsidio en la administración anterior, ustedes recordarán. Claro que no hubo incremento de pasaje, pero se les entregó algunas decenas de millones de dólares directamente a través de un modelo de subsidio. ¿A cambio de qué, digo yo? ¿Cuál es la calidad del servicio que ha implicado? Entonces, estos son desafíos importantes, pero insisto, no solo tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con la reactivación. Hace un momento escuchaba la entrevista anterior. Si no hay
el desarrollo de obra pública, si no hay un proceso redistributivo, si no hay quien compre, para ser más claros, no hay reactivación. A veces se lee la reactivación como la reactivación de los que tienen todo y sacan la plata. No, la reactivación es de quienes están más golpeados y necesitan recursos para consumir. Esa es la reactivación que se requiere. Y entonces me parece que esos son los elementos que deben estructurar la agenda de la ciudad. Ojalá se reactive el acompañamiento de las obras barriales, que realmente está tremendamente abandonado. Ojalá no solamente se compren nuevos recolectores, sino que no desaparezcan, porque ustedes recordarán, en la época de Rodas ocurrió uno de los actos de magia más importantes que se ha visto durante el milenio anterior, que es la desaparición de 35 recolectores, sobre lo cual no he vuelto a escuchar absolutamente nada. Entonces no es solamente un problema de comprar, es tener la honradez, la eficacia en la gestión para que eso opere y sirva a la población. ¿Cómo está, doctor Barrera? Qué gusto saludarle, le deseo un feliz año de también, paso. Alexis. A ver, ahí hay algo que me genera una inquietud enorme. A ver, a mí nunca me convenció el proyecto del metro como la gran solución para el tema de la movilidad. De eso hemos conversado con usted una infinidad de veces, pero digamos, lo que opine un periodista o un ciudadano como el Alexis Moncayo no importa a nadie, pero lo que diga el alcalde sí, pues. Y resulta que Guarderas, una de las primeras declaraciones que da inmediatamente después de que asume la alcaldía, es que para él el metro es un elefante blanco. Entonces, ¿cómo el alcalde de la ciudad sale con semejante declaración con respecto de un proyecto alrededor del cual la capital se ha generado muchísimas expectativas? ¿Qué es lo que podemos esperar los ciudadanos de ahí a partir de eso? Yo creo que fueron declaraciones desafortunadas, porque, digamos, acto seguido lo que han planteado las tres últimas alcaldías es el metro como proyecto central. Porque, Alexis, yo creo que, digamos, para quien uno puede discutir, digamos, en relación a una serie de aspectos, ¿no? Pero efectivamente toda la orientación en este momento de política pública en las ciudades va orientado primero a que la movilidad no es un problema de ingenieros, la movilidad es un derecho fundamental. Y en este momento, digamos, de grandes aglomeraciones metropolitanas, el hecho de que una persona que tiene que desplazarse básicamente de barrios obreros, pobres, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, eso implica un elemento terrible en su condición de vida. Ya no solamente es el salario, no solamente es la calidad de vivienda, el agua, el saneamiento, es un problema de la movilidad. Segundo, todo el mundo piensa que la salida tiene que ver con el fortalecimiento de sistemas de transporte público, no de autos privados, de transporte público. Y tercero, digamos, todo el mundo piensa que debemos ir hacia modelos de energía limpia, digamos, eléctricos. Esas son las tres grandes premisas que planteamos ahí. Yo creo que son declaraciones desafortunadas, espero que eso sea así, porque acto seguido lo que ha planteado es que va a concentrar sus esfuerzos porque efectivamente el metro funcione, va a ser el corredor de El Labrador hasta Carapungo. Deberían aprovechar de una vez, ver bien el estudio y hacer el ramal hacia la zona del Comité del Pueblo. Con eso podríamos integrar a toda la parte, digamos, nororiental también de la ciudad, ¿no es cierto?, zona populosa. Así estuvo pensado, Alexis. Así estuvo pensado en que en lugar de renovar una concesión absolutamente lesiva para la ciudad, como es el corredor de la prensa, digamos, con esos buses viejos, eso debía conectarse efectivamente con el Labrador. La administración de Rodas al final lo que hizo es renovar esa concesión prácticamente sin beneficio de inventario. Lo que se pensaba es construir este corredor hacia Carapungo, Calderón, y un ramal hacia la zona del Comité del Pueblo. La idea era que la estación de la Magdalena recoja precisamente todo el sistema de buses de toda la parte suroccidental de la ciudad. Todo esto estaba pensado, diseñado para que cada quiteño tenga a menos de 400 metros una parada del sistema Oiga, integrado. doctor, y ahí hay algo que a mí me ha generado siempre una profunda inquietud. A ver, primero, porque vamos, una de las primeras dudas que yo tenía era, a ver, va a recorrer el mismo trayecto que el trole, para empezar. De ahí, bueno, me queda claro que habían y están listos los estudios para el corredor desde Labrador hasta el norte, ¿no? Que no se ha hecho nada, no se ha movido un dedo para empezar a construirlo, ¿no es cierto? Ya, pero hay otra cosa que me genera inquietud y es la habitabilidad de la zona por donde va a recorrer el metro y por donde actualmente recorren los corredores centrales. Estas zonas que durante el día son muy comerciales, usted me mencionaba hace un momento la prensa, por ejemplo, yo le citaría el corredor central del trole. Entonces hay oficinas, hay locales comerciales, pero usted transita por ahí
pasadas las 5 de la tarde y ya todo está cerrado. Y muchas de esas personas, y el otro día conversábamos también con Fernando Carrión, y nos decía, actualmente la mitad de los ciudadanos que habitaban el centro histórico hasta hace unos años se han ido hacia los valles, se han ido hacia el norte de la ciudad, hacia el sur de la ciudad. Entonces me da la impresión de que las zonas de estas por donde transitaría el metro y por donde están los corredores centrales, ya es una zona de la ciudad que pasadas las 5 de la tarde la ciudad está casi que muerta. ¿Qué hay que empezar a hacer para nuevamente habitar la ciudad? Porque ahora tenemos poblados todas las famosas ciudades satélites, ¿no? Ciudades dormitorios, como le llaman. Exactamente lo que usted ha planteado es también lo que se plantea en este momento en toda la discusión y la literatura general. Es decir, lo que tenemos, Alexis, es lo siguiente. Muchas veces la intervención agresiva de corredores en superficie lo que provoca es un deterioro de la calidad urbana. ¿Ya? Esto es lo que pasa de alguna manera con la 10 de agosto. Usted ve que efectivamente, digamos, el desarrollo del trole y de ese eje, lo que terminó es golpeando y debilitando mucho un eje central que era la 10 de agosto y Guayaquil. Digamos, para alguien que probablemente recuerde la ciudad hace 4 o 5 décadas, el eje de la ciudad era la 10 de agosto y después la Guayaquil. Eso se ha debilitado tremendamente. Hay que hacer un gran esfuerzo de construir sobre la ciudad construida. Esa es la tendencia. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es promover efectivamente el desarrollo de oferta de vivienda de buena calidad, accesible en aquellas zonas urbanas consolidadas. Porque lo que es un absurdo es que usted, voy a ponerle el ejemplo, digamos, está parado en La Patria y 10 de agosto, ¿no es cierto? Tiene medio botado el edificio que era antes de finanzas, atrás tiene otras cosas, al frente tiene un parqueadero que es un hueco, digamos, de Casa Vaca. Es una locura. Usted está en el centro prácticamente de la ciudad, tiene todos los servicios, agua, saneamiento, luz, parque, universidad al lado, otras universidades al frente, elegido, tiene todo. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de habilitar esa meseta central, digamos, que es la ciudad consolidada? Eso es lo que hay que hacer. Yo realmente creo que el esfuerzo para un giro de ese tipo que comenzamos a hacer y que después directamente se paró, un frenón, es la construcción de un sistema de policentralidades y la revitalización de algunos polígonos, es el mayor desafío desde el punto de vista del modelo territorial de la ciudad. Algo que se quería hacer a partir de, por ejemplo, habitar el centro histórico con los consulados y las embajadas, o las residencias. A mí no me gustaba tanto solamente consulados y embajadas, yo le apostaba más a una cosa de múltiple funcionalidad, porque alguna vez tuvimos alguna discrepancia porque, digamos, está bien que habite y ponga un consulado en una casa que no está habitada, pero si esa casa está habitada, busquemos otra, pues, y mantengamos la habitación, porque el problema del centro efectivamente es la salida de la gente, y esto no es una cosa que ha pasado hace pocos años. Es decir, si usted mira los últimos tres censos, porque digo, a veces es lindo criticar y nadie asume responsabilidades, no, es como que es fantástico, digamos, tenemos una capacidad increíble, porque este problema viene hace mucho tiempo, por varias razones. Digamos, hace algunos años la mirada que había del centro histórico es una mirada muy empujada, digamos, por algunos de estos bancos de desarrollo en la idea que había que hacer recuperación del patrimonio monumental, y eso está bien. Pudimos recuperar San Francisco, las iglesias y toda esta maravilla, pero eso no puede estar acompañado solamente por una lógica privada de hoteles, porque entonces a la gente le tiene que sacar de ahí. Lo que nosotros planteamos es un modelo de centro histórico que recupere la diversidad de funciones, es decir, que recupere su capacidad residencial, no con departamentos de $150,000, sino con departamentos que puedan ser accesibles, por ejemplo, a una pareja joven. ¿Qué decía una pareja joven o una familia? Aquí tenemos un problema de movilidad. Obvio que el metro tenía que pasar por el centro. Tenemos un problema de capacidad de ocio y de recreación. Bueno, vamos a hacer el gran parque y el centro cultural, digamos, en la zona donde antes teníamos el terminal, digamos. Por eso hay todo este tema del Cumandá y la 24 de mayo como un eje que permite precisamente la revitalización. Apostamos al desarrollo de unidades de educación superior. Ahí nos equivocamos, digo como consejo, porque la UDLA nos presentó un programa maravilloso de hacer ahí una universidad, nunca la hizo, y lo que se hizo fue el Instituto Técnico y Tecnológico. No sé si me explico, es decir, si usted mete ese conjunto de funciones, usted va a tener un centro vivo, un centro con gente estudiando, y entonces no es que la
persona que tiene la casa ahí va a tener que irse para que venga la gran boutique, digamos, de un catarí. No, lo que va a hacer es ponerse, digamos, unos lugares de arrendamiento y una cafetería para estudiantes y para gente que vive ahí. No sé si está claro, es decir, hay cómo construir un modelo de revitalización que no sea la típica gentrificación, que no sea la expulsión del más pobre. Entonces, lo que debemos hacer en este momento es empujar, por ejemplo, en la construcción de un banco de suelo de la ciudad y poner ahí todo el suelo público que está siendo en este momento prácticamente inutilizado. Establecer mecanismos de inversión para provocar ahí vivienda de interés social. Esto que le digo, además, son elementos claves en términos de reactivación económica. A eso iba mi pregunta, doctor Barrera. Entre los retos que tiene esta ciudad es precisamente atacar el desempleo. Es una de las ciudades con más alto índice de desempleo, de migración, de personas en situación de movilidad, de niños en situación de movilidad también, de indigencia. Vemos una gran cantidad de personas que no tienen empleo, que no tienen dónde vivir, que guarecen en los parques. ¿Qué se debe hacer al respecto? Yo creo que es fundamental y creo yo, digamos, vamos a entrar a un año, digamos, preelectoral. Yo creo que es fundamental construir una agenda de recuperación de la ciudad. Esto me parece vital. Y ojalá que comencemos construyendo básicamente unos acuerdos básicos y no comencemos con la dispersión y fragmentación de las candidaturas. Ojalá comencemos construyendo un elemento. Y este que usted ha planteado es absolutamente central. Y tiene que ver con la afectación del empleo público, tiene que ver, digamos, con los problemas de reinversión local, tiene que ver con la política de crédito fundamentalmente para pequeños y medianos empresarios, tiene que ver con la ausencia desde hace tiempo de obra pública, digamos, que establece una lógica de dinamización, tiene que ver con este conjunto de elementos, con el debilitamiento del apoyo a los sistemas de economía popular y solidaria. Yo creo que ese conjunto de elementos tienen que ser construidos. Creo yo que también hay que hacer un acompañamiento de carácter social. Yo soy de las personas que cree que una lógica de renta básica, de un apoyo, de un subsidio, así no les guste a algunos ortodoxos neoliberales, es fundamental para las familias más golpeadas de la crisis. Piense usted en una familia en donde el padre y la madre han perdido el empleo, que tienen 3 hijos, que viven en un sitio de arriendo. ¿Qué calidad de vida pueden tener? ¿De qué reactivación estamos hablando? Entonces, yo a veces pienso que hay una especie de mundo paralelo, digamos, ¿no? Digamos, mucho de la política se mueve en un mundo totalmente diferente y disociado de estas necesidades de cientos de miles de personas. Por eso la desafección a la política y a las instituciones, porque realmente viven en una burbuja, creo yo, ¿no? Es decir, mucha gente tiene que sufrir esta realidad y por otro lado están discutiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que este elemento de reactivación social y económica es central. Y parte de eso es sin duda la obra pública y parte de eso es sin duda la recuperación de la propia capacidad constructiva. Mire, Alexis decía, yo he planteado aquí una forma que no es exactamente, porque esto quiero ser clarísimo, porque cuando se habla de densificación de la ciudad, se piensa que es el gran edificio de 30 pisos, digamos en muchas ocasiones hecho a dedo, en una lógica realmente absurda, digamos, que se discutió en la administración anterior. Uno puede densificar en una lógica razonable. Voy a poner un ejemplo. Una cosa es densificar la ciudad con un promedio de 4 o 5 pisos y otra es que solamente densifica a partir de un rascacielos de 40 pisos. No sé si me explico, ¿no es cierto? Son lógicas diferentes de densificación de la ciudad, porque en el segundo caso básicamente usted está pensando en el gran promotor inmobiliario y una lógica básicamente, digamos, de la vivienda como mercancía. Entonces creo que ahí hay que trabajar adecuadamente un programa que permita la incorporación de este conjunto de elementos. Yo no quiero simplificar el debate de lo que sucede actualmente en Quito con respecto de una disputa entre, digamos, clases, ¿no? Por lo que pasó ahora último con lo de Yunda, le quiero mencionar esto, doctor Barrera, porque me parece que además hay que hablar sobre eso, pero no simplificarlo únicamente a eso, ¿no? Porque detrás hay toda una reforma de carácter electoral que nos llevó a vivir este momento. Entonces, hoy tenemos un desorden tal que a nivel, digamos, nacional existen, me parece que 16 partidos políticos, a nivel local
hay como 250 organizaciones políticas. Entonces hay esas dispersiones que usted mencionaba hace un momento. Nos llegamos con 18 candidatos a la alcaldía, resulta que el que ganó con 20% y llegó con apenas 3 concejales de un total de 21 que tiene la Cámara y el Consejo. Ahora, a partir también de lo que sucedió en octubre del 19 y demás, se empezó a generar un discurso clasista, un discurso racista en Quito. Y Quito no es únicamente de las élites, o sea, Quito no es únicamente de quienes en la zona del hipercentro viven en la República del Salvador, la González Suárez o el Bosque. Y tampoco Quito es de las personas que están hoy alejadas en zonas periféricas como Tumbaco o Cumbayá. Quito es de los quiteños, y los quiteños son los del centro, son los del sur, son los del norte, son los de las parroquias que conforman parte de esta ciudad. Entonces, una de las cosas que siempre se habla cuando, digamos, se aborda el tema de Quito, de la capital, es que no hay un proyecto de ciudad. Y ese proyecto de ciudad, ¿qué es lo que debería contener para evitar precisamente que pase eso? Que Quito vuelva a ser administrada únicamente por ciertas élites. Que Quito sea una ciudad para todos los quiteños, para, insisto una vez más, los que forman parte de todo el área que comprende el distrito metropolitano. Yo coincido bastante con usted, Alexis, y creo yo que eso hay que mirar desde una perspectiva de un ciclo histórico más largo, ¿no? Digamos, efectivamente, la forma cultural y política y económica de ejercicio de poder en la ciudad fue históricamente, digamos, muy cercana a la aristocracia quiteña. Esa era la forma de cultura dominante. Eso de alguna manera en los 60 tiene, digamos, una especie de remake, una cierta revitalización, con la asunción, por ejemplo, del tema de las fiestas de Quito, de la Fundación Hispánica, con el tema taurino, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la ciudad en esas mismas décadas recibe, ¿no es cierto?, el desbordamiento de cientos de miles de gentes que hacen la ciudad. Y entonces es una ciudad diversa y plural, que tiene no solamente conflictos económicos, sociales, redistributivos, sino, coincido con usted, también culturales, ¿no es cierto? Hay un sector, hay una élite que ha manejado una cierta lógica, digamos, de lo que es esto del quiteño de bien, que yo creo que durante los últimos tiempos tiene además un perfil más agresivo, porque esto se ha conectado muy fuertemente, digamos, con la agresividad de la derecha a nivel planetario. Es decir, esto no solamente es un tema de aquí, es un tema global, ¿cierto? Es decir, piense usted en lo que pasa en las elecciones de Chile, es un pinochetista, digamos, que reivindica y asume esa cosa. Piense usted en Vox, que lo plantea, es la restitución, digamos, del imperio español, y aquí tenemos unos seguidores un poco de, en fin, unos seguidores de... Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos con un discurso racista de odio contra todo el latino y mexicano, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que no solamente es un tema, digamos, de esa identidad nostálgica, sino que esa identidad nostálgica se incorpora como un dispositivo de dominación, ¿no es cierto? Hay una radicalización de las derechas, ¿no? Que incluso adoptan unas formas disruptivas, confrontativas, ¿no es cierto?, mucho más ofensivas en algunos casos. Por otro lado, creo yo que, digamos, el tipo de conformación de un movimiento más barrial, de una lógica democrática, más popular, etcétera, en el caso de la ciudad, ha tenido también un desarrollo importante, que no es de ahora, digamos, desde hace mucho tiempo. Piense usted en las luchas barriales, obreras, sindicales y estudiantiles que han tenido como escenario Quito, gran parte de los 70, buena parte de los 80, el enfrentamiento al neoliberalismo durante los 90. Esto también es así. Eso yo creo que es uno de los debates centrales de la ciudad. Y si bien con el caso de Yunda, digamos, adquiere unos ribetes muy complicados porque personalizan en una lógica racista, yo ya viví eso en la alcaldía. Digamos, habían medios de comunicación que, digamos, golpeaban durísimo el haber trasladado la centralidad a Quitumbe, en las fiestas de Quito, porque entonces, ¿cómo así pues? ¿No es cierto? Si la centralidad de las fiestas de Quito estaban en la Amazonas y en la Chiris, ¿cómo es posible que ahora se piense en otras centralidades? ¿Cómo así se iba a construir un gran centro cultural en la zona de Quitumbe? ¿Cómo así? ¿Cómo así le estamos dando tanto peso a la gesta de agosto y no solamente a la de diciembre? Porque, digamos, hay también un debate respecto de lo que es la ciudad. Sí, en diciembre es la fundación española, pero esta es una ciudad milenaria. Y para algunos, digamos, la gesta más importante que le da identidad, ¿no es cierto?, un sello y una huella digital, es básicamente el 10 de agosto. Correcto. ¿Cierto? La gesta libertaria, el pensamiento de espejo,
lo que vamos a vivir, digamos, este año que comenzamos, el bicentenario, la batalla del Pichichi. No sé si me explico, ¿no? Correcto, es decir, totalmente en de esa acuerdo. reconstrucción histórica hay también un debate. Y recuerde usted, digamos, que muchos medios lo que planteaban es toda esta cantidad de cosas, ¿no? De que hemos quitado los toros y entonces hemos quitado la identidad de la fiesta, hemos llevado a Quitumbe, que además viven ahí unos tipos de dónde serán, porque no son quiteños, toda esta cosa se decía y se planteaba. O sea, lo que quiero decir es que esta es la realidad. Yo creo que en este esfuerzo de constitución de una unidad, porque esto es lo que yo creo que hay que hacer, una unidad que reconstruya un sentido común, es fundamental tener un acuerdo de mínimos para construir una cultura inclusiva, democrática, diversa y plural. Esto me parece vital, porque insisto, en el caso de Quito no solamente hay un conflicto económico, social y político, también hay una discusión de orden cultural y de significado histórico, y creo que está presente. Y me parece que es un tema sobre el cual no podemos soslayar. Que adquirió unos ribetes, coincido, horribles, digamos, xenófobos, de gente que no tiene ningún empacho en tuitear y en decir y en colocar, digamos, y en estigmatizar, sin empacho. Digamos, hoy esto se hace ya no en el ámbito privado, ¿no es cierto? Las redes lo que han permitido es una especie de desbordamiento, ¿no es cierto? Una pérdida de umbral. Antes decías calladito, ¿no es cierto?, que qué feo los longos de esta ciudad. Hoy pones en las redes, ¿no es cierto? Y con eso colocas y marcas, en definitiva, un campo de ese tipo. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo desde todo el campo progresista, democrático, popular, desde la izquierda política y desde la izquierda social, que en Quito es bien importante, un esfuerzo de convergencia para construir unos mínimos en torno a eso. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Barrera, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado esta mañana. Muy amable. Que tenga un feliz año. Feliz año, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Un gusto. Muchísimas gracias. Tiempo de despedirnos, Alexis. Muy interesante las cosas que dice el doctor Barrera. Ojalá Sí, y se sí, pueda, ojalá y exista la suficiente responsabilidad y madurez política para conseguir eso. Por supuesto, porque en juego está nada más y nada menos que la gobernabilidad, la paz social de la capital de la República. Oye, yo me quiero despedir hoy dejándoles una frase. Volví a ver una de mis películas favoritas después de mucho tiempo. ¿Cuál? Este feriado de fin de año me permitió, entre otras cosas, ver muchas películas. Y volví a ver una que a mí me encanta, que me la puedo ver 50 veces, que se llama American History X. Y hay una frase en la parte final de la película en la que Danny Vineyard, que es uno de los personajes de la película, dice que el odio es una carga y que la vida es demasiado corta como para vivir cabreado. A propósito de lo que decía el doctor Barrera, de todo el odio, la xenofobia, el racismo, el clasismo que nos dejaron y que nos siguen alimentando en redes sociales de algunos personajes. Sí, sí. Así que eso nomás. Feliz año para todas y todos. Nos vemos mañana nuevamente. Y ojalá que el año 2022 les traiga a todos esos personajes que difunden odio y veneno por redes sociales y por medios de comunicación y por todas las formas posibles. Ojalá que el nuevo año les traiga humanidad y sensibilidad. Ojalá sea así. Tiempo de despedirnos. Ya viene enseguida 7F. Les dejamos muy bien acompañados. Que tengan un